verdad es que nos sentimos muy bien en el día de ayer al ser, al resultar, al ser testigos de primera línea del Foro Nacional Estudiantil por una cultura de paz. Aquel acontecimiento sin precedente en el que 360 estudiantes de todo el país, a la vez ellos representados por 18 de las regionales, es decir, ellos escogieron a los 360, a 18 de ellos, correspondiente cada uno a una de las regionales de educación, para formular preguntas, cuestionamientos directos al ministro de Educación. Y esto fue parte de todo un proceso. No se trató de que estos jóvenes pues vinieron allí a expresar de manera improvisada cualquier inquietud que se les ocurriera. Es decir, esto ha sido la culminación de un proceso en el que esos jóvenes han estado en contacto con todo el sistema educativo, han recogido a la vez las inquietudes de los estudiantes de su región, la han resumido, la han interpretado y se pudo hacer este gran encuentro del día de ayer, el Foro Nacional Estudiantil por una Cultura de Paz, que pues tiene el propósito de afianzar los contenidos en el sistema educativo. No solo el propósito inmediato que puede advertirse por estos conflictos estudiantiles que han estado en las redes sociales presentándonos una escuela muy violenta. Esa escuela muy violenta no es otra que la misma escuela de siempre, pero ahora en multiplicada los efectos de las cosas que ocurren por las redes sociales. Unos pleitos que antes eran de conocimiento de los mismos muchachos de las escuelas, tal vez de sus padres que se enteraban cuando los directores le llamaban para informarle de la situación, pues hoy pues lo conoce cualquiera, porque se suben y estas son de las cosas que tienen más visión en las redes sociales. Así es que nuestras felicitaciones al Ministerio de Educación por este gran encuentro, y qué bueno que estuvimos allí reproduciendo eso para todo el país. También muy esperanzador, Melton Pineda debe estar muy contento con esta visita que produjo el presidente Danilo Medina en el día de ayer a Bahía de las Águilas. Ahí estaba acompañado por el embajador de Canadá en la República Dominicana, pero también por un grupo de inversionistas que parece que tienen el propósito serio de hacer inversiones en Bahía de las Águilas, es decir, que se produzca lo que todos estamos esperando con este polo turístico de Bahía de las Águilas, que es también el mismo polo turístico de Barahona, una región con muchas cosas que explotar, que nos daría una opción distinta para el turismo. Y entonces al incrementar nuestra oferta, al incrementar las posibilidades que les tenemos a disposición a los turistas, pues el mercado nuestro se amplía. Entonces estos inversionistas pertenecen a un grupo que se llama Swinging Tweet Group, que es un, bueno, se destaca aquí que la firma Swinging es considerado el más grande y diverso grupo de viajes de Norteamérica. Algunos medios digitales atribuyen a autoridades pedernales informar que los inversionistas canadienses
construirían 4.000 viviendas ecológicas para visitantes y que en los primeros años levantarían unas 1.500 viviendas ecológicas. Y el propósito parece ser incluso el presidente estuvo acompañado, además del secretario administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, del ministro de Medio Ambiente, el ministro, pues, Francisco Domínguez Brito, estuvo acompañando a Danilo Medina, así como el señor Stephen Hunter y Jordi Perfot, que son los integrantes de este grupo Swinging. Así es que esperamos, señores, que las cosas que estén pendientes para que esta inversión arranque se resuelvan, porque necesitamos los empleos que aporta esa inversión y necesitamos los turistas que puede traer esa inversión para el desarrollo del país. Hasta ahora nosotros hemos tenido el comportamiento que tiene la región este del país, un comportamiento extraordinario, con la cantidad de habitaciones disponibles y la diversidad de las cosas que se ofertan en la región este, por lo menos 2 aeropuertos, por no decir 3, porque está el aeropuerto de Punta Cana, está el aeropuerto internacional de la Romana y está el aeropuerto internacional de las Américas. Esos 3 aeropuertos conectados, pues, de manera expresa, están conectados esos aeropuertos. Hemos ponderado el resurgir muy consistente que ha experimentado Puerto Plata. Así es que si logramos que el cuarto polo turístico del país, que si mal no recuerdo es de Barahona, que también tiene un aeropuerto internacional, despega, pues la meta de que a la República Dominicana llegue un turista por cada habitante, que fue la meta que se ha trazado, impulsar el presidente Danilo Medina, pues esa meta pues estaría más próxima de materializarse, de lograrse. Bienvenida esta inversión. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, sin duda alguna que uno de los temas que matizó esta semana fue aquel documento de un grupo de intelectuales y personalidades de la vida civil, a las que algunos han decidido llamar manifiesto. No tiene eso, digamos, el carácter, la categoría de un manifiesto. Fíjense que es una cuestión que ni siquiera los que la firmaron después han salido a sustentar este documento, y varias de las firmas que aparecen pues después han rechazado la inclusión de su nombre en este asunto. Pero indiscutiblemente fue un acontecimiento que matizó la semana. Y veamos cómo empezó, cómo se percató la sociedad de la existencia de este documento. Este documento fue publicado por el digital Acento, pero este documento estuvo en todos los periódicos. Sin embargo, los periódicos en principio decidieron no darle importancia a este documento, y el lunes no trajeron esta información. La información
toma vigencia porque quienes hacemos comentarios, quienes reproducimos en los medios masivos, pues nos hicimos eco de la existencia de ese documento, comentamos ese documento y a partir de él se generaron preguntas a distintas personalidades y el tema se mantuvo vigente durante la semana. Una de las cosas que hacíamos ayer un conjunto de periodistas era pues reflexionar sobre este tema y buscábamos algunas informaciones porque aunque no fuera para exponerla, yo no la voy a exponer aquí, pues era interesante saber cómo este documento llegó a algunas redacciones. ¿Quién lo envió? Algunas redacciones. Y hay informaciones importantes, es decir, hay gente que no estampó su firma, por las cosas que tenía que perder, que sin embargo estaba tratando que el documento se publicara, estaba tratando de influir en algunos medios para que el documento se publicara, a pesar de que no eran parte de los firmantes de este documento. Y entre la gente que estuvo tratando de que este documento se publicara, hay algunos comunicadores. Pero bueno, los medios toman su propia decisión. Esto no es un asunto de que hubo una censura por parte del gobierno, sino que un medio también tiene su propia responsabilidad. Un medio puede preguntarse, pero ¿qué hacemos nosotros? Difundiendo algo que va a crear un nivel de incertidumbre totalmente innecesaria en la República Dominicana, porque aquí no hay un ambiente para eso. Y desde el principio, la lectura, y que creo que fue uno de los primeros en hablar de este documento, porque lo hice el lunes aquí en El Sol de la Mañana, también el propio domingo en la noche en nuestro programa en vivo en Antena Latina, pero no con pues ya la amplitud con la que lo pude hacer aquí, con los detalles con lo que pude hablar aquí por razones de tiempo. Pero desde el principio nuestro enfoque establecía que ese documento fortalecía a Danilo Medina. No le hacía el menor daño, que por el contrario, quienes hicieron eso, no sé si porque están buscando hacer un panorama similar al de Venezuela, la República Dominicana. Si ese era el objetivo, pues no hicieron otra cosa que favorecer a Danilo Medina. Por eso yo quiero leer a Adriano Miguel Tejada en Antes del Meridiano, en esta especie de conclusión que establece sobre este tema. Dice: Danilo debe estar agradecido. Todo el apoyo que el gobierno necesitaba en un momento en que se sentía sin fuerzas para enfrentar la ofensiva del caso Odebrecht, se la dio un grupo de intelectuales y académicos que en un documento solicitaron su renuncia en pleno y la convocatoria de elecciones en el plazo de 1 año. Ni Joao Santana se le habría ocurrido una fórmula tan efectiva para apuntalar al gobierno. En política, la oportunidad es más importante que los hechos concretos. Por razones de justicia y de legalidad que tuvieran los firmantes del documento, la ocasión para la acción no había llegado. La ocasión para la acción
se presentaría cuando existieran pruebas convincentes del uso de dinero extranjero en las campañas presidenciales, nunca antes. Los viejos políticos afirman que la precipitación es fatal. La ley electoral taxativamente prohíbe las donaciones de las empresas extranjeras a las campañas políticas nacionales. Al gobierno, llegado ese momento, le iba a resultar muy cuesta arriba buscar un emergente designado, como parece ser Ángel Rondón, para que se echara la carga encima. Nadie lo hubiese creído, pero pedirle la renuncia en un momento en que la presunción de inocencia, aunque no lo sea, lo protege, constituyó un error político de bulto, poco usual en gente de raciocinio e intelecto. Decía John F. Kennedy que había que mantener la gracia cuando se estaba bajo presión. El gobierno permaneció en silencio, esperando el error emocional de sus contrarios. Esa táctica siempre ha dado resultado. Danilo debe estar hoy muy agradecido de los intelectuales. A lo mejor a algunos les sale canasta. Lo que enfocamos, eso no hacía otra cosa que fortalecer, que favorecer al gobierno de Danilo Medina. Por eso en la política usted tiene que medir muy bien sus pasos para no convertirlos en un boomerang. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Quiero hablar un poco de prestancia social, prestancia económica y política. Porque cuando Juan Temístocles Montaz, entre sus argumentos de arraigo, habló de su prestancia social, pues alguien opinó que él no tenía derecho a hablar de prestancia social por sus orígenes. Como él era de una familia humilde de San Cristóbal, él no tenía prestancia social. Que la prestancia social sería algo exclusivo de familias como la familia Vicini, como la familia Corripio, pero que si usted no correspondía a este tipo de apellidos, usted no podía hablar de prestancia social. Yo creo que quien opinó así no tiene razón. No tiene razón. Una cosa es la prestancia económica, y eso lo reflexionamos también en el día de ayer un grupo. Una cosa es la prestancia económica, otra la prestancia social y hasta la prestancia política. La prestancia social deriva de la influencia, del respeto que desarrolla una persona en función de la actividad que realiza. Incluso eso le da a las personas un término una expresión que empezó a usar mucho Jackie Núñez del Risco. Eso le da a las personas lo que se llama un capital social. Es decir, hay muchas personas que no tienen, digamos, un capital económico, pero en función de su prestancia social, tienen un capital social. Y ese capital social lo ponen al servicio de diferentes causas. Y hay muchos que incluso el capital social lo ponen al servicio de sus propias causas. Pero por lo general, no necesariamente se trata de que para adquirir la presencia social haya que ser un hidalgo, como después terminó pues asumiéndose el tema de los hijos dalgo. Los hijos dalgo, pues lo que el término expresaba era que ellos tenían un origen nobiliario.
venían de una familia de la nobleza. Entonces, por provenir de una familia de la nobleza, ellos eran hijos de alguien. Los que no venían de la nobleza no eran hijos de algo. No eran hijos de algo, aunque la condición de hijo de algo, pues se podía adquirir de distintas maneras. En las hidalguías incluso estaban los llamados hijos de cuerno, o los hijos por la adquisición de un título nobiliario. No eran de origen, pero el título nobiliario también podía pues adquirirse. Si fuéramos a plantear que las personas con prestancia social pues tenían que ser hidalgos, tenían que provenir de familias que les confirieran esa hidalguía, entonces en América y concretamente en la República Dominicana ese título no le correspondería absolutamente a nadie. Así, aquí nadie tendría prestancia social. Nadie tendría prestancia social, porque los apellidos que hoy podemos citar como personas que han adquirido esa prestancia social, que han adquirido una gran influencia económica en la vida dominicana por trabajo de muchos años, originalmente esas personas no llegaron al país como hijosdalgos. Es decir, que aquí no hay familias que el origen sea un origen propiamente nobiliario, sino familias que se engrandecieron con el trabajo. Se engrandecieron con el trabajo que fue comunicado de generación en generación. Y además del engrandecimiento del trabajo, también han sido familias que han tenido la virtud de la unidad. Si hoy nosotros, al citar familias que digamos que son familias que se le pueden definir como familias hoy oligarcas, estas familias lo son porque, entre otras cosas, también hubo entre ellas la virtud de la unidad, porque ellos no fueron los únicos apellidos que llegaron al país en condiciones similares a las de ellos. Sin embargo, son los que han perdurado en el tiempo y han establecido su estampa en la historia económica del país. Y la han establecido porque, además de la capacidad de trabajo, pues han tenido el sentido de familia y el sentido de unidad. Pero no por título nobiliario. Es decir, que si fuéramos a decir que en República Dominicana usted no puede hablar de prestancia social porque usted no nació en lo que podemos definir como una cuna de oro, aquí no habría nadie, por más rico que fuera hoy, por más acaudalado, que pudiera entonces decir que tiene prestancia social. Pero resulta que no es así. Que no es así. La prestancia social no la da el origen de cuna. La prestancia social la da la influencia y el respeto que gana la persona con su actividad. Ayer poníamos el ejemplo de maestros, por ejemplo, en una comunidad. Un maestro adquiere una prestancia social. No quiere decir que ese señor sea rico. Un profesional en los pueblos donde habían pocos profesionales era un hombre que tenía una prestancia social, sobre todo si tenía vocación de servicio. Tenía una gran prestancia social. Y eso no quiere decir que esa persona naciera en cuna de oro o que esa persona llegara a haber realizado una acumulación económica. Es decir, que la prestancia social no deriva ni del nacimiento ni deriva de la acumulación económica. No, deriva de el prestigio
que adquiere una persona en función de su trayectoria. Eso es lo que podemos denominar como prestancia social. Lo demás puede estar vinculado en que hay personas con prestancia social que también tienen prestancia económica, y en el caso, por ejemplo, de un político, ese político puede tener prestancia social. Y una prueba de eso, de que puede tenerla, es otra cosa que narra el periódico Diario Libre, que ocurrió ayer entre los alegados privilegios de Najayo. ¿Qué ocurrió ayer? Entre esos alegados privilegios, vamos a buscar aquí de buena tinta para ver qué ocurrió en el día de ayer en Najayo, que lo narra aquí Buena Tinta. ¿Qué dice? Los presos de la nueva generación de la nueva generación de Najayo, los de Odebrecht, sirven hasta para remedio. Y entre los privilegios que no se cuentan está el de orientar a estudiantes. Los visitantes de Temo del pasado miércoles tuvieron que esperar mucho tiempo, casi toda la tarde, acostumbrados como estaban a ir y a entrar de una vez. No entendían la situación. A cada intento el portero replicaba con un "no se puede, está ocupado". Alrededor de las 5 se develó el misterio. El exfuncionario dedicó un buen rato a explicar a empleados de recinto que hacen una maestría en administración pública los secretos de esa ciencia. El profesor le puso tarea y recomendó un libro de la autoría de Temo. Los empleados estudiantes tomaron para sí una gracia y decidieron consultar al autor y no al libro. El exministro accedió gustoso y respondió todas las preguntas como si estuviera en un aula y no en un penal, ganándose el favor o la complacencia de sus alumnos de ocasión. Ahora falta que saquen buena nota y Temo se acredita como con buen comportamiento. Entonces, pues, ¿por qué puede producirse esto? Es decir, ¿por qué la gente se acerca con orgullo a una persona que está guardando una medida de coerción? Bueno, es que esa persona, además de su prestancia política, es una persona con prestancia social. Es una persona con prestancia social. Pero nosotros a veces, yo no sé si por frustraciones acumuladas, gozamos con denigrarnos o autodenigrarnos y creernos que porque no provenimos de los orígenes que puedan considerarse como orígenes acaudalados, nosotros no tenemos la misma, no podemos desarrollar la misma importancia social que muchas personas. No, incluso muchas de esas personas han adquirido prestancia social por el tipo de actividad que han desarrollado. Usted le pregunta, por ejemplo, a don Pepín Corripio: don Pepín, ¿por qué usted incursionó en medios de comunicación? Y una de las razones es que no basta con que usted tenga una fortuna para usted tener un reconocimiento social. Eso no basta. Es decir, ya el papel que da los valores o los sentimientos o las cosas que transmite la posesión de medios de comunicación es distinta y además tiene hasta una conservación de tipo histórica. Entonces quería sencillamente, con relación a este tema, decir no. Por más que ustedes escuchen, sobre todo
muchos jóvenes que tienen el deseo de crecer, que tienen el deseo de crecer, que tienen el deseo de trascender. No, señores, no es verdad que es el origen de cuna. No tengo tiempo de evocar lo que ha ocurrido tradicionalmente en sentido histórico en el país, pero tampoco eso ha sido un factor de éxito. Eso no ha sido un factor de éxito. Yo les puedo decir que en el país, bueno, no sé cuál fue tal vez el caso de tal vez un caso, pero en el país la mayor parte de nuestro liderazgo, la mayor parte de nuestros presidentes, ninguno viene de cuna. A diferencia de otros países, no. Este es un país, gracias a Dios, con un nivel de impulso, de evolución social que es de las más amplias del mundo. Y qué bueno que así es.